Hola a todos, hoy estoy rodeada de unas pedazo de mujeres con las que vamos a hablar sobre la planificación del embarazo, algo que normalmente puede conllevar muchísima presión y agobio, pero en este caso no va a ser así. Lo vamos a hacer de la mano de Femibion, un complemento alimenticio antes, durante y después del embarazo. De hecho, hoy tenemos a María Machado, periodista de guía infantil, que nos vas a dar muchísimas claves sobre la maternidad, el embarazo y cosas importantes de las que no se hablan tanto. Lo voy a intentar al menos. Me encanta. Pues yo me voy a ir presentando. Yo soy, como si estuviéramos en terapia, Venga. ¿vale? Yo soy Ana Brito del Show de Britain y hago vídeos en redes sociales sobre el día a día. Hola, Ana. Me encanta. Siguiente. Venga, yo soy María Machado, soy periodista de guía infantil y bueno, estoy encantadísima de estar aquí con vosotras. Hola, María. Gracias, María. Yo soy Estefanía Unzu, en redes sociales se me conoce como Verdeli, soy empresaria, creadora de contenido y madre de 8 niños. Hola, feliz. Pues yo soy María Castro, actriz, influencer ya, eso dicen. Hago recetas, manualidades, todo así de andar por casa. Y yo soy una de un día al lado de ella porque tengo 2 niñas, pero bueno, vengo a hablar de lo que se me ocurra. Me encanta. Hola, María. Bueno, yo voy a romper el hielo y a mí me gustaría hablar de ese momento en el que te mueres de la ilusión porque tomas la decisión de quedarte embarazada, de empezar a planificarlo. Y me gustaría saber, María, a ti que te llega todo el rato comentarios de mujeres que lo están intentando y que están en ese momento, ¿qué es lo que te llega? Pues a ver, a las redes sociales de guía infantil, como os imaginaréis, llegan muchísimos comentarios de madres ilusionadas. Tengo que decir que más madres primerizas que madres que quieren aumentar la familia, pero bueno, yo creo que es un poco la luego ya no tendencia, están ilusionadas para nada. Ya no hace tanto, pero ya saben lo que hay, ya saben lo que hay. Entonces, pues es verdad que nos cuentan pues la alegría del momento, de compartirlo con la familia, con los amigos, pero también nos cuentan pues dudas, preocupaciones que tienen. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que muchas mujeres no conocen que tienen que empezar la suplementación del ácido fólico antes del embarazo. Entonces, sí que lo hablo con ellas, lo hablamos con ellas, ¿no? Pues tenéis que empezar a tomar ácido fólico. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, a través de Femibion, ¿no? Que es el complemento alimenticio que te aporta este ácido fólico, y no solo ácido fólico, sino también metafolín, ¿no? Que ayuda a la absorción de los folatos. Bueno, Yo no lo diría mejor, ¿eh? Sí, desde luego. Esto no te lo cuentan. Esto no te lo cuentan. ¿Vosotras te lo teníais encuentras. claro que queríais ser madres o cómo fue? Yo lo sabía por mi hermana, que siempre dan buenos consejos, las hermanas mayores siempre dan buenos consejos, ya lo sabía y me lo tomé. Yo sí que hice los deberes desde el principio, pero yo os quiero contar a ese modo de chascarrillo, como preguntas si teníamos claro que queríamos ser madres o no, pues yo te digo sí, y de hecho lo tenía tan claro que en la primera cita que tuve con mi marido, mi actual marido, pues después de experiencias un poco pues, menos agradables con otras parejas, pues en la primera cita se sentó, pedimos algo y le dije, perdona, una pregunta solo, ¿tú quieres ser padre? Pero esto es lo que dicen que no hay que hacer nunca, ¿no? Sí, bueno, entonces mi marido Sí. dice, yo noto que hacía así un poco con el culillo un poco para arriba, en plan, yo se va a ir. ¿Dónde está la puerta? Entonces yo dije, un momento, no digo conmigo ni ahora, digo si quieres ser, porque si no quieres ser y yo voy a ser seguro de la forma que sea, pues ya no me enamoro, para no perder el tiempo, ya tenía 30 ahí, y ya dijo, se relajó un poquito, y digo, bueno, sí, digo, pues ya está, no sigas explicando, que ya si es que sí, pues ya vamos a seguir avanzando y si surge, y así fue, mi arranque y ahí, 10 años más tarde... Claro, eres la excepción que confirma la Sí, regla. o sea, que no siempre es un desastre hacer esa pregunta. Jo, pues yo teniendo 8 hijos, 7 embarazos, batallitas para contar un montón, desde el primero, que llegó por sorpresa y en el que me sentí que no me había preparado absolutamente nada, a los siguientes donde milimetré y calculé todo para intentar que mi salud fuese la óptima. Por ejemplo, a la hora de ir al médico y te dice, tienes que tomar ácido fólico, pero claro, no todas las presentaciones de ácido fólico son iguales. Y es que una de cada 2 mujeres, creo, puede ser, no lo metabolizamos correctamente. Y el Femibion que tiene metafolín, es decir, una forma activa de folato que no necesita ser transformada, así que la metabolización es mucho mejor y a partir de ahí yo siempre apostaba por Femibion 1. Porque para tener 7... Algo bien está haciendo. ¿Y creéis que hay presión social, por ejemplo, en el momento, porque yo sí que recibo en redes sociales que la gente me da mucho feedback, que especialmente cuando llevas mucho tiempo con una pareja o cuando te acabas de casar, sí que hay esa presión real de ¿para cuándo un bebé? ¿Cuándo te vas a quedar? No sé qué. ¿Vosotras creéis que eso es real? Fíjate, yo creo que la presión social, de hecho, está estigmatizada a 2 niños. Es como que la parejita es perfecta, pero ojo, tiene que ser un niño y una niña. Porque si tienes un solo hijo, entonces están los juicios y las críticas de cómo vas a dejarle solo, qué egoísta eres. Si tienes otro del mismo sexo, es como, bueno, pero tendrás que ir a por la niña, Sigue o tendrás que ir a por el intentándolo. niño. Sí, sí, sí.
Y luego ya, bueno, en mi caso, que somos tantos, ya... Ahí te has parece que pasado hay, ya. Sí, algún tipo de conspiración detrás, pero ¿cómo puede ser que seáis una familia tan numerosa? Es como que al final nos damos cuenta de que tenemos que estar siempre asumiendo unas etiquetas y catalogarnos de lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Y jolín, creo que está genial quien quiere ser soltera, quien quiere tener un perro, quien quiere tener una familia numerosa, como quien quiere vivir en pareja. De hecho, la presión yo creo que no solo arranca con ser madre o con el embarazo, arranca ya si tienes pareja, si te vas a casar, ¿no? Antes. Entonces yo, por ejemplo, hice todo al revés y entonces ya haces un contrapié, les dejas así como que no saben para dónde va la cosa y ya a no partir pueden de ahora voy a preguntar. hacer lo que Entonces, me yo dé la primero gana. tuve a la niña, luego me fui de luna de miel y luego me casé. Entonces ya nadie puede hacer preguntas porque ¿Y no te sabe qué va a ser lo llevaron siguiente. los Claro. anillos o las arras? Es algo mágico Sí, que sea. me lo llevo a la que tenía. Mi niña mayor tenía Vale. 2 años y medio y fue con Somos las unas arras. transgresoras. Y de hecho entonces. se casó con nosotros pisándome el velo y todo eso. Dijo, Siempre suceden dijo, estas que haga lo que anécdotas. quiera. Y efectivamente dijo que haga lo que quiera. Digo, pues voy a ser yo misma. Y con chupete y todo, allí estuvo en el altar con nosotros. O sea, que Me fenomenal. encanta. Es que hay que hacer lo que supuestamente la sociedad no nos deja, que es así como se cambian las cosas. Exactamente. ¿Sabes? ¿Crees que, por ejemplo, que tú, María, que eres un poco la voz de la conciencia de esta conversación, Uy, uy, uy. realmente el estar emocionalmente y físicamente preparada es algo que deberíamos hacer todas o no lo ves Yo creo que tan? ayuda, ¿no? Ayuda. Sí. Yo que estoy, os diré, yo estoy en ese proceso ahora, de la treintena, de juntándome ya a compromiso total con mi pareja, a ver qué pasa lo siguiente, yo recibo esa presión, ¿eh? Y es verdad que estar preparada emocionalmente ayuda, pero también físicamente. Y en este sentido, pues una vez más, ¿no? Femibion 1 te ayuda a tener esa necesidad del ácido fólico cubierta antes de quedarte embarazada. Que hay muchas mujeres, insisto, que no lo saben, que no saben que hay que tomar este ácido fólico, que Femibion, además, tiene metafolín, que ayuda a la absorción rápida y correcta de los folatos. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo creo que físicamente, claro, acompañarse de estos productos está fantástico, pero físicamente, porque emocionalmente, aunque nosotros te expliquemos lo que pasa a Sí. sentir, o tú lo quieras imaginar, te vas a quedar siempre corta. Es algo tan, por lo menos, Personal. creo yo, tan animal, tan visceral, tan yo creo que no se puede medir lo que siente uno cuando se convierte en madre. Entonces creo que una escuela de preparación emocional para ser madres es perder el dinero. Ahora, físicamente sí hay que Y comportarse. en ese sentido, ¿no crees que quizás la maternidad a todos los niveles, ¿no? Desde esa planificación, lo que es la gestación y el posparto, de alguna manera está idealizado? Jo, importantísimo no crearse expectativas, pero desde el momento en que empiezas con esa planificación del embarazo, porque yo me vi en la tesitura de que el primero me llegó sin buscarlo y ya para la segunda, claro, era como, bueno, tendrá que venir a la primera y yo tengo que reconocer que soy de quiero algo y lo necesito ya, porque si no, soy muy masoca, ¿sabes? Si mi mente me sabotea y ya me pongo en el peor escenario, que luego he sido muy privilegiada y la verdad es que me he quedado fácilmente embarazada, pero no sucedió ni a la primera ni a la segunda vez. Creo que es importante también asumir que según la edad en la que te encuentres, pues puedes tardar un tiempo y en este tiempo verbalizarlo, porque a veces quizás el problema de todo es que no creamos esa tribu entre nosotras donde exponemos nuestras dudas, nuestros miedos, donde a lo mejor no se cumplen nuestros deseos y ese apoyo es súper importante. Pues el normalizar lo que tú dices, el poder hablar de todo con tu gente o con tu familia y que si te quedas embarazada o no te quedas embarazada no pasa nada si no es en un tiempo, que si pierdes alguno en el camino tampoco pasa nada por hablarlo, que si tienes depresión postparto no pasa nada y todos son temas tabú que no se comentan, que no se comparten y lo que es no compartido se oculta y uno yo creo que lo lleva yo desde luego peor. Yo cuando comparto algo parece que el pesarte lo comparto, lo coloco ya en mi cabeza a nivel psicológico y me encuentro mejor, pero no sé por qué no se hace. Porque no somos madres perfectas si no nos No, sale es todo imposible. bien a la primera, ¿no? O según lo estipulado. Sí, a lo mejor que tu cuerpo consideras que te está fallando, dices, ¿y por qué yo no? O sea, Claro. aparecen los porqués y porque Claro. a veces hay que dejar el porqué al lado y seguir viviendo porque, bueno, vendrá, pero Claro, con y no calma. juzgar, ¿no? Porque yo sí que he notado y noto mucho en lo que os digo, en ese feedback que recibo, como que las mujeres tenemos una cosa muy buena, que tenemos esa sensación de hermandad y nos ayudamos mucho, pero también nos hacemos mucho daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho juicio en cuanto a cómo hacemos las cosas en cada uno de los pasos. O sea, si estás intentando quedar embarazada, pues ¿qué supuestamente qué tienes que hacer? Pues tienes que hacerlo, aparte de tomar Femibion, por supuesto, pero lo tienes que hacer un día que haya luna llena, con las piernas para arriba, no sé qué, no sé cuántos, vudú y XG14. Luego si te quedas, ¿qué comes, qué no comes, qué haces, qué no, si duermes, si no duermes? O sea, Y todo, una vez lo tienes, ya claro, olvídate. claro, una vez lo tienes, si tienes que hacer A, B, C, y creo que
todo eso yo creo que lo único que hace es añadir más presión. De hecho, una de las cosas que creo que peor hacemos las mujeres es hacer esas preguntas de, oye, ¿y para cuándo tal? ¿Y qué vas a hacer? Y no sé qué, que lo que hacen más es agobiarte. Yo, por ejemplo, que siempre he tenido muchísima tripa, a lo largo de mi vida he tenido que enfrentarme a que muchas veces se me haya preguntado si estoy embarazada. Y antes, cuando era más joven, pues quizás me daba más igual, porque estaba en un momento de mi vida pues que no estaba buscando, y es verdad que yo siempre me he tomado las cosas con bastante humor. Digo, pues no, mira, son 4 escalopes como tu cara, y ya está. Pero claro, en ese momento en el que sí que lo estás buscando y tú no sabes en qué momento personal estoy yo, no sabes si tengo a lo mejor un problema desde tiroides o nutricional que hace que tenga la tripa más hinchada, o estoy pasando por un momento de me alimento in vitro porque me está costando, o a lo mejor de repente estoy hinchada porque estoy mala, porque estoy en ese momento con la regla, o acabo de tener un aborto. O tú quieres y tu pareja no, y está siendo motivo de discusión para la pareja, y dices, no me hagas esta pregunta. Claro, entonces no sabes en qué punto estás. Entonces cuando de repente te preguntan, oye, ¿tienes tripa? ¿Estás embarazada? Es una pregunta que yo digo, pero madre mía, la gente no se da cuenta del daño que puede hacer. Entonces, me gustaría que en ese sentido habéis pasado por experiencias similares, a lo mejor no vuestras, pero sí de vuestro entorno. Sí, bueno, a mí me preguntaban al revés. Una vez habiéndolo tenido, que además fue una cesárea estupenda, de esas que se viven duramente, que para cuándo era el parto. Yo ya había tenido a la niña hace 2 meses, claro, la barriga es la que tenía, claro, y la niña iba detrás en el carro con mi madre. Pero bueno, por eso que son preguntas que a veces es mejor decir el qué tal, y en ese qué tal ya la persona lo que quiera te lo va a contar, y lo que no, pues no se pregunta. Me gustaría también que repasáramos, que seguro que a ti te llega mucha de esta información, el tema de cuando a lo mejor lo estás esperando y tienes tú esa propia presión de saber si lo estás o no, ¿no? Porque tú ya te estás complementando, estás utilizando Femibion, estás haciendo supuestamente todo lo que está bien, y estás como con un reloj esperando, en plan, estoy, y analizándote físicamente cada gesto. El tema de los test de embarazo. Yo no sabía que había un mundo dentro de esto, digital, no digital. Pues te diré, Ana, que los test digitales, para esto que dices de la espera, de ahí el momento, esa agónica espera, son lo ideal, porque te lo puedes hacer hasta el resultado te lo das 6 días antes de la falta. Entonces yo te diría que los digitales, mira, para reducir esa espera, mejor que mejor. Pero como que 6 días antes. 6 días antes de la primera falta. Yo con Olivia me lo hice 5 días antes, porque ya lo sabía, o sea, empecé a notar cambios distintos a los que es una premenstruación. Ah, del día que supuestamente te va a venir, de la primera falta. Con Maya no, porque con Maya yo me enteré en el hospital, que yo fui que me dolía el cuello, y entonces entré, y era un día de falta, pero que decir que no era el primer mes que no habíamos puesto pues, precauciones, y entramos en el hospital. Entonces me preguntaron, ¿tiene usted posibilidad de embarazo para las radiografías? Tal? Y digo, al principio no, pero claro, al principio no, me voy, dice, vamos a hacer un test. Entonces me fui a esperar al box y digo, claro, dijo, en principio no, pero no sé si ya me estoy encontrando un poco mal, ¿no? De esto de su gestión. Y yo, pero no soy así muy aprensiva, digo, bueno, me relajo y tal. Y le digo a mi marido, ¿y si ahora dicen que sí? Que no, hombre, que no, que es imposible. Digo, imposible no es. Imposible no es. Es poco probable, pero... Y entró el doctor Deza, nunca me olvidaré, con su placa, doctor Deza. Señora, no le puedo hacer a usted nada porque está usted embarazada. Entonces me hizo el test después, me hacía ilusión tenerlo. Y lo de los test estos que no son digitales, la rayita, no rayita, que cómo... Pues lo mismo, mucho más claros, porque te aparece la palabra, no te aparece rayita, punto. La palabra, cero. embarazo. Embarazada. Y la semana también. Y la semana. Debajo. Y luego está el interpretar la rayita, ¿sabes? Que te dicen, no, si son 2 rayitas es positivo, pero es que hay test que no son solo 2 rayitas, que son 3, porque te forma un de más. COVID. Ya se mezcla. Por ahí no voy a liar. Y la línea de evaporación, no, ¿eso qué es una línea de evaporación? Claro, esa finita. No puedes esperar más de 30 minutos, claro, pero luego ya no valen. ¿quién te contiene de ir a la basura y sacarlo para ver por si si acaso ahora ha salido? ¿Te ha pasado? Sí. O sea, a mí lo que me pasó fue que de repente yo tenía un pecho que, pues vamos, o sea, eso era una cosa, y luego estaba muy cansada. Decía, es que esto no es normal. Y dije, y todo el mundo, ¿estás embarazada? ¿Estás embarazada? Y yo, voy a estar embarazada. Y entonces ya dije, bueno, pues me lo voy a hacer. Y además estaba como de 8 semanas. Yo cansada también, y me hace sentir un poco triste al principio porque soy muy activa, entonces no tengo la energía mía, entonces no Eso entiendo nada. también. Digo, pero ¿por qué no me puedo levantar del sofá? Es que no puedo. Sí. O sea, es un sueño catatónico de que te hablan y Es te como duermes una mientras te mudanza hablan. constante. Todo... Esa sensación Bueno, de es que decir, está habiendo una no mudanza puedo dentro moverme, también. no puedo, y Estás haciendo crecer un ser humano Claro, y dentro era de ti. como, y siesta, o sea, me levantaba, desayunaba y decía, bueno, voy a echarme la presiesta. Luego comía y decía, bueno, ahora la siesta. Y luego cenaba y decía, y de repente digo, Hasta llevo... que tienes otro, y entonces ya no Ya hay no ni hay siesta, siesta. ni presiesta, Claro. ni nada que la acompañe. Pero yo ahí decía, es que solo estoy durmiendo. Y yo decía,
igual estoy enferma. Mi primer pensamiento fue que tenía algo, Claro. no un hijo. ¿Y cuál creéis que son esos factores que son quizás los que más nos influyen a la hora de decir, oye, mira, quiero empezar con esta planificación del embarazo, me lo quiero empezar a plantear? ¿Cuál creéis que son esos factores? Yo en mi caso, como ya os dije que quería ser madre, que se lo pregunté a mi marido el primer día de la cita, que lo tenía claro que sí, en este caso era el con quién, porque tenía pareja. Entonces sí que esperaba encontrar a mi lado a una persona que fuese un padre. Es decir, luego las vidas dan muchas vueltas y yo ojalá que acabemos juntos el día de mañana, que estoy muy enamorada y todo fenomenal, pero la vida varía mucho. Entonces quería que si algo pasaba, que mis hijos tuvieran un padre con valores similares a los míos y con una línea de actuación y de educación común. Y él, o mucho me sorprendía, o la tenía. Entonces, bueno, en cuanto dijo, bueno, pues igual sí, dijo, ya ha dado lo que hay. Lo habéis oído, ¿no? Ha dado lo que hay. Entonces ya, pues planificación al canto. Yo diría que nosotros, siendo familia numerosa, tengo 8 hijos, pero también vengo de una familia numerosa, somos 7 hermanos, y tanto para mi marido como para mí, pues era importante que pudiesen disfrutar de esa misma relación. Y supuso cierta presión y cierto estrés el no dejar demasiada diferencia de edad, que es como que es lo perfecto, ¿sabes? Que se lleven mucho tiempo, que se lleven menos tiempo, y por eso el primero se lleva 5 añitos con la siguiente, que quizás es una posición en que el hermano mayor tiene esa postura más de cuidador a lo mejor. Sí. Si son más seguiditas, pues sí que pueden jugar más o tienen más diversiones en común. No sé, es complicado, ¿sabes? De manejar. Yo era lo que te iba a decir, que yo creo que a nivel de factores quizás el que en mi caso creo que más ha sido el detonante, ¿no? Te diría que sí que es esa estabilidad, especialmente profesional, ¿no? Y personal, que vayan de la mano. Ya, pero ¿sabes qué me ha dado a mí la vejez? Que nunca va a ser el mejor momento. Claro, es que era nunca lo que va te a iba a estar decir. todo ordenado en tu Sí. vida, porque siempre hay algo que podrías mejorar, Sí, que- sea a nivel social, Total. sea a nivel laboral. Entonces, como realmente... Nunca es Ya. buen momento. Entonces, al final, Claro. creo que los valores o prioridades de mi vida deben estar por encima de los laborales. Entonces, me quedé embarazada en medio de una serie y tuve la suerte de tener 2 productores fantásticos y súper comprensivos que adaptaron mi personaje a lo que me estaba pasando en la vida real. Entonces, viví un embarazo hasta el último día, pues un embarazo en la ficción y en la realidad a partes iguales. Entonces, fue muy agradable que alguien pueda entender y ayudarte a conciliar Total. ya desde antes de, ¿no?, la planificación. ¿Qué crees tú, María, de lo que te llega del feedback de tus lectores, que quizás sean los factores que más influyen a la hora de planificar el embarazo? Estabilidad, yo creo, y también preparación física y emocional, lo que hablábamos antes. Preparación emocional de, mira, ha llegado mi momento, siento que es el momento ahora, y preparación física también, ¿no? Preparar el cuerpo, llevar una alimentación, un cambio de hábitos, un poco alimentación saludable, estilo de vida saludable, y pues empezar otra vez de nuevo con la suplementación antes de quedarse embarazada, suplementación de ácido fólico. We are the girls gone wild.